Dicen que el amor todo lo puede, pero hay amores que no saben cuándo detenerse. Amores que se vuelven enfermedad, que persiguen, que atan, que no aceptan un no, ni siquiera desde la tumba. Esta noche vas a escuchar historias donde el amor se convierte en obsesión, donde la muerte no es el final, sino apenas otra forma de seguir juntos. Bienvenido a El Callejón 369, donde algunos amores simplemente no saben morir. Me llamo Carmen Torres, tengo certificado en cuidado básico de la salud y trabajo como cuidadora domiciliaria desde hace 8 años. En este tiempo he visto de todo. Ancianos abandonados por sus familias, enfermos terminales que mueren solos, casos de negligencia que te rompen el corazón. Pero nada me había preparado para lo que encontré en la casa de Mónica Herrera. Todo comenzó cuando la agencia me asignó su caso en marzo pasado. Mónica había solicitado ayuda para cuidar a su esposo, Andrés, quien según ella había sufrido un derrame cerebral que lo había dejado en estado vegetativo. Necesito a alguien que venga 3 veces por semana, me explicó por teléfono, para ayudarme con su higiene, cambiarle la ropa, ese tipo de cosas. Es muy pesado para mí sola. La casa estaba en un barrio de clase media alta en las afueras de la ciudad. Mónica me recibió en la puerta, una mujer de unos 35 años, delgada, con ojeras profundas y una sonrisa que me resultó un poco inquietante. Carmen, gracias por venir. Andrés está en el cuarto del fondo. Me llevó por un pasillo hasta una habitación que olía intensamente a desinfectante y algo más que no pude identificar. Andrés estaba acostado en una cama médica, conectado a un suero intravenoso. Era un hombre joven, tal vez de 40 años, pero su aspecto era el de alguien mucho mayor. Tenía la piel amarillenta, el pelo grasoso y pesaba quizás 58 kilos. ¿Cuánto tiempo lleva así?, pregunté. 8 meses. El derrame fue muy severo. Mónica se acercó y le acarició la frente con una ternura que me pareció genuina. Mi pobre amor, pero al menos está conmigo. Mientras esté conmigo, todo estará bien. Durante las primeras semanas, mi trabajo era rutinario. Llegaba los lunes, miércoles y viernes a las 9 a.m., bañaba a Andrés, le cambiaba la ropa, le hacía ejercicios pasivos en las piernas. Para evitar la atrofia muscular, Mónica siempre estaba presente, supervisando cada movimiento. Así no, me corregía constantemente. Andrés prefiere que lo bañes con agua más tibia. Y cuando le cambies la ropa, hazlo despacio. No le gusta que lo muevan bruscamente. Me parecía extraño que hablara como si él pudiera expresar preferencias, pero había trabajado con familiares en negación antes. Es parte del proceso de duelo. Lo que me empezó a incomodar fueron los medicamentos. Mónica le daba una cantidad exagerada de pastillas 3 veces al día, además de algo que inyectaba directamente en el suero. ¿Esto se lo recetó el médico?, le pregunté señalando los 5 frascos de píldoras. Por supuesto, Andrés tiene muchas complicaciones: anticonvulsivos, relajantes musculares, medicamentos para la presión. Es muy delicado. Nunca vi una receta médica. Cuando pregunté por el neurólogo que lo trataba, Mónica se ponía evasiva. Vendrá la próxima semana, decía siempre. El primer indicio real de que algo no estaba bien llegó en mi 4ª semana de trabajo. Estaba bañando a Andrés, enjabonándole los brazos con movimientos lentos, cuando noté que sus ojos me seguían. No era un seguimiento obvio, era apenas un desliz, como si la pupila se arrastrara detrás de la esponja cada vez que yo la movía. Un escalofrío me subió por la espalda. Su mirada no estaba perdida como siempre, parecía consciente. Al salir del cuarto, fui directo a Mónica. Creo que Andrés está más despierto de lo que pensamos, le dije en voz baja. Su rostro cambió al instante. La sonrisa forzada que siempre llevaba se borró y sus ojos reflejaban incomodidad. Eso no es posible, me cortó con un tono seco. Los médicos fueron claros, su cerebro está muy dañado. Pero yo vi cómo... Carmen,
Llevas muy poco tiempo trabajando con pacientes neurológicos. A veces los reflejos pueden confundirte. Andrés no está consciente, te lo aseguro. Esa tarde, cuando Mónica salió a comprar medicamentos, me quedé a solas con Andrés por primera vez. Me acerqué a su cara y susurré: si me puedes escuchar, parpadea 2 veces. No pasó nada por unos segundos. Después, claramente, parpadeó 2 veces. Se me erizó la piel. «Mónica te está lastimando», le pregunté. 2 parpadeos. «¿Quieres que te ayude?» 2 parpadeos. Más débiles, pero definitivos. Cuando Mónica regresó, actué con normalidad, pero mi mente estaba acelerada. Si Andrés estaba consciente, ¿por qué actuaba como si estuviera en coma? ¿Y por qué Mónica insistía en que no lo estaba? Esa noche investigué en internet sobre derrames cerebrales y síndrome de enclaustramiento. Encontré casos de pacientes que estaban completamente conscientes, pero no podían moverse ni hablar. Parecían estar en coma, pero su mente funcionaba perfectamente. También busqué información sobre los medicamentos que había visto en casa de Mónica. Varios de ellos son agentes químicos que en dosis altas pueden bloquear la transmisión nerviosa entre el cerebro y el cuerpo, a nivel de la sinapsis neuromuscular, que también pueden producir parálisis flácida completa, pero dejar intacto el funcionamiento de la corteza cerebral, y también alterar temporal o permanentemente el tronco cerebral. Dependiendo de las dosis de estas sustancias, al día siguiente llegué temprano. Mónica estaba en la cocina preparando las medicinas matutinas de Andrés. Pude ver cómo trituraba pastillas y las mezclaba con un líquido claro antes de cargarlo en una jeringa. «¿Qué es eso?», pregunté. «Vitaminas, para mantenerlo fuerte», pero reconocí uno de los frascos. Era un sedante poderoso. Las dosis que estaba preparando eran enormes. Cuando fue al baño, me moví rápidamente, tomé una foto del frasco con mi celular. También fotografié los otros medicamentos. Esa tarde fui a una farmacia y hablé con el farmacéutico, un señor mayor que conozco desde que era niña. «Don Roberto, necesito que me explique algo», le dije mostrándole las fotos. Su cara se puso seria mientras revisaba las imágenes. «Carmen, ¿de dónde sacaste esto?» «Es de un paciente que estoy cuidando. Mira, esta combinación de medicamentos, en estas dosis, mantendría a una persona completamente sedada pero consciente. Es como una anestesia continua. El paciente está hospitalizado, ¿no? En su casa. Eso es muy peligroso. Esta cantidad de medicamentos puede causar daño cerebral permanente si se administra por periodos prolongados». «¿Quién le receta esto?» «Su esposa dice que el neurólogo, pero nunca he visto una receta». Don Roberto negó con la cabeza. «Carmen, esto no es normal. Si fuera mi esposa, ya estaría muerto por sobredosis». Esa noche no pude dormir. Empecé a entender lo que estaba pasando. Mónica no estaba cuidando a su esposo. Lo estaba drogando sistemáticamente para mantenerlo inmovilizado. Pero, ¿por qué? El viernes decidí confrontar la situación directamente. Cuando Mónica salió a hacer mandados, me acerqué a Andrés. «Escúchame bien», le susurré. «Escúchame bien», le susurré. «Sé que me puedes oír. Sé que Mónica te está drogando. Necesito que me ayudes a entender qué pasó». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Ella te hizo esto desde el principio? ¿Nunca tuviste un derrame?» 2 parpadeos. «¿Cuánto tiempo llevas así?» No podía responder preguntas complejas, así que cambié mi estrategia. «¿Más de 6 meses? 2 parpadeos. ¿1 año? 2 parpadeos. 2 años?» No hubo respuesta, así que seguí. «Año y medio. 2 parpadeos». Dios mío, Mónica había estado drogando a su esposo durante año y medio. ¿Por qué lo hizo? Discutían mucho. 2 parpadeos. Querías dejarla. 2 parpadeos inmediatos y más lágrimas. Ahora entendía. Andrés había querido terminar la relación y Mónica había preferido tenerlo como prisionero antes que perderlo. Lo había envenenado lentamente hasta dejarlo en este estado. Después había inventado la historia del derrame para explicar su condición.
Te voy a sacar de aquí, le prometí, pero necesito evidencia. Esa tarde, cuando Mónica estaba preparando las medicinas, fingí ir al baño, pero en realidad me escondí en el pasillo. La vi terminando sus preparaciones e ir al cuarto con Andrés. Ya sé que estás despierto, mi amor. Su voz era baja, casi dulce, pero con un tono que me erizó la piel. Carmen se cree muy lista, pero no entiende. Hizo una pausa, acariciándole la frente con los dedos. Tú eres mío, siempre serás mío. Sus ojos tenían ese brillo vidrioso. Siguió hablando. Cuando era niña, mi padre se fue una mañana sin despedirse. Dijo que volvería. Y nunca volvió. Mi madre me dejó con una tía que apenas me hablaba. Desde entonces, aprendí que si quieres que alguien no te abandone, tienes que asegurarte de que no pueda irse. Se inclinó más cerca, tan cerca que su respiración rozaba su mejilla inmóvil. Y si no puedo tenerte consciente y feliz, prefiero tenerte así, quieto y mío, para siempre. Grabé todo con mi teléfono. Después la vi inyectar el suero con una dosis masiva de sedantes. También lo grabé. Cuando terminé, fingí salir del baño con total naturalidad. Carmen, creo que vamos a tener que cambiar tu horario, me dijo. Andrés está mejorando mucho y ya no necesita tanta ayuda. ¿Mejorando? Sí, el doctor dice que pronto podremos reducir sus medicamentos. Mentía descaradamente. Sabía que yo había notado algo y me estaba despidiendo. Perfecto, le dije. No, solo déjame terminar esta semana para hacer la transición correctamente. Esa noche fui directo a la comisaría. El detective que me atendió se llamaba Ramírez, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado. Mire, señora Torres, me dijo después de mostrarle las fotos y los videos. Esto es muy serio, pero necesitamos más evidencia antes de intervenir. ¿Qué más necesitan?, grité. Tengo pruebas de que lo está drogando sin prescripción médica. Necesitamos confirmar que no hay un médico real involucrado y necesitamos testimonio médico de que esas dosis son peligrosas, me respondió. ¿Cuánto tiempo van a tardar? Una semana, tal vez 2. Detective, esa mujer me va a despedir mañana. Después ya no voy a poder entrar a la casa ni protegerlo. ¿Tiene algún familiar de él que podamos contactar? No sé. La señora nunca mencionó a nadie. Investigue eso. Mientras tanto, trate de mantener su trabajo un poco más. El lunes llegué a casa de Mónica con un plan. Le dije que había hablado con la agencia y que necesitaban que trabajara a tiempo completo por 2 semanas, porque la otra cuidadora había renunciado. No, me dijo inmediatamente. Ya no necesitamos servicios de tiempo completo. Mónica, la agencia ya me asignó oficialmente. Si cancelas ahora, van a enviar a otra persona para evaluar por qué. Vi el pánico en sus ojos. No quería que llegara otra cuidadora que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Está bien, accedió a regañadientes. Pero solo por esta semana. Durante esos días, busqué desesperadamente información sobre la familia de Andrés. Revisé su identificación cuando Mónica no estaba viendo. Logré encontrar su cédula de identificación, tomé fotos y con sus apellidos. Busqué en redes sociales y encontré a varios con sus apellidos Montoya Quinto, que podrían ser parientes. No pude evitar entrar a su perfil. Al revisar sus publicaciones, encontré algo que me heló la sangre. Una denuncia pública por la desaparición de su hermano, Andrés Montoya, ocurrida 2 años atrás. Descubrí que no era una extraña, era la hermana de Andrés. Le escribí un mensaje privado, intentando sonar casual, como si solo buscara confirmar una duda. Hola, Patricia. Trabajo cuidando a un paciente llamado Andrés y creo que podría ser su hermano. Su respuesta fue casi inmediata. ¿Dónde está? Me escribió. Después de estar hablando un buen rato, me comentó Andrés, nunca fue muy cercano a la familia. Por mi papá, ya sabes, el alcohol y todo eso. Desde joven se alejó de todos, menos de mí. Después de que mamá murió, hablábamos seguido.
Un mes antes de que desapareciera me dijo que quería dejar a Mónica e irse del país de forma no muy legal. Me pidió que no dijera nada y que, cuando estuviera instalado, me llamaría. Pero nunca lo hizo. Patricia me contó que al principio pensó que algo le había pasado en el viaje. Sin embargo, cuando Mónica la llamó para decirle que Andrés la había dejado y se había ido, ella le creyó. Lo que Patricia no sabía, y yo ya empezaba a sospechar, era que Mónica había leído todas las conversaciones en el teléfono de Andrés. Sabía de su plan. Y se le adelantó. Está vivo, pero muy enfermo, le escribí, sintiendo un frío extraño en la espalda. ¿Pueden venir lo antes posible? Salgo ahora mismo de Medellín, contestó sin dudarlo. Patricia llegó el miércoles con su esposo y un abogado. Fuimos juntos a la policía con toda la evidencia que había recopilado. Esta vez el detective Ramírez actuó inmediatamente. Vamos a hacer un operativo mañana en la mañana, nos dijo. Necesito que usted, Carmen, esté ahí para darnos acceso a la casa. El jueves llegué a casa de Mónica a las 9 a.m. como siempre. Ella estaba más nerviosa de lo usual. Carmen, he estado pensando, creo que ya no necesitamos más ayuda. Hoy va a ser tu último día. Perfecto, le dije. Déjame solo despedirme de Andrés. Cuando entré al cuarto, le susurré. Hoy te sacamos de aquí, aguanta un poco más. Sus ojos se iluminaron por primera vez en semanas. A las 10 a.m. llegó la policía. Cuando vio a Patricia, ¿qué hace ella aquí? Andrés no quiere ver a su familia, se lo prometió. Mónica Herrera, dijo el detective Ramírez, está arrestada por secuestro, envenenamiento y abuso doméstico. Están locos. Andrés está enfermo. Yo lo cuido, yo lo amo. Mientras la esposaban, siguió gritando. Sin mí se va a morir. No saben cuidarlo como yo. Él me necesita. Los paramédicos llegaron y trasladaron a Andrés al hospital. Los médicos confirmaron lo que ya sabíamos. Había sido envenenado sistemáticamente con una combinación de sedantes, relajantes musculares y otros medicamentos que habían causado atrofia muscular severa y daño neurológico. Es un milagro que esté vivo, me dijo el doctor que lo atendía. Un mes más de este tratamiento y habría sufrido daño cerebral irreversible. Durante el juicio, que comenzó 6 meses después, salieron todos los detalles. Mónica había comenzado a drogar a Andrés cuando él le dijo que quería el divorcio. Al principio solo le ponía somníferos en la comida para que durmiera más y no saliera de la casa. Gradualmente fue aumentando las dosis y añadiendo otros medicamentos que compraba ilegalmente por internet. Después de 2 meses, Andrés ya no podía valerse por sí mismo. Mónica le inventó la historia del derrame, se mudó y cortó todo contacto con su familia. Durante más de 1 año y medio lo mantuvo en ese estado, disfrutando de tenerlo completamente dependiente de ella. La noche en que todo cambió, no hubo gritos, ni golpes, ni llanto. Solo un silencio extraño, tan espeso que parecía llenar cada rincón de la casa. Él estaba sentado en la cama, con la maleta medio abierta, guardando ropa sin mirarla a los ojos. Necesito un tiempo, dijo él, sin titubear. Fue como si esas palabras encajaran perfectamente con un eco que ella llevaba oyendo desde niña. El portazo de su padre, el silencio de su madre, la voz áspera de su tía diciendo, «No te encariñes tanto, todos se van». En su cabeza algo se quebró y encajó al mismo tiempo. Lo miró largo rato, como si estuviera guardando su rostro de memoria, y sonrió. No de felicidad, sino de decisión. «Si te vas, sé que nunca volverás», susurró. Él frunció el ceño, sorprendido por la calma en su voz. Ella se acercó, lo abrazó como si fuera la última vez. Y en ese momento tomó la decisión. No lo perdería. No otra vez. Si no podía tenerlo como quería, lo tendría de la única forma segura, inmóvil y dependiente.
Desde esa noche, su amor dejó de ser una elección y se convirtió en una condena. Era el esposo perfecto, declaró durante el juicio sin mostrar ningún remordimiento. Nunca me gritaba, nunca me contradecía, nunca amenazaba con irse. Solo necesitaba que se quedara conmigo. La condenaron a 25 años de prisión por secuestro agravado, envenenamiento y tortura. Andrés pasó 4 meses en rehabilitación intensiva. Los daños fueron severos, pero no permanentes. Perdió casi toda la masa muscular y tuvo que aprender a caminar de nuevo. Su memoria a corto plazo quedó afectada y tiene dificultades de concentración, pero está vivo y libre. Ahora vive con su hermana Patricia. Cada mes me llama para agradecerme. Su voz suena débil todavía, pero cada vez más clara. Carmen, me dijo la última vez que hablamos. No sabes lo que es estar consciente, pero no poder moverte, no poder pedir ayuda, sabiendo que la persona que supuestamente te ama, te está destruyendo lentamente. Nunca perdiste la esperanza. La perdí muchas veces, especialmente cuando me daba cuenta de que cada día estaba un poco peor, un poco más débil. Mónica me hablaba como si fuera un bebé. Me decía que me amaba mientras me inyectaba veneno. Lo peor era que parte de mí empezó a creerle que era lo mejor para mí. ¿Cómo así? Después de tanto tiempo drogado, empecé a sentir que tal vez era más fácil así. No tener que tomar decisiones, no tener responsabilidades. Ella se encargaba de todo. Era una forma horrible de vivir, pero no requería esfuerzo. Eso me dio escalofríos. Mónica no solo había destruido su cuerpo, también había comenzado a quebrar su espíritu. ¿Y ahora cómo te sientes? Libre, asustado, pero libre. Estoy reaprendiendo a ser una persona real. Han pasado 8 meses desde el rescate. Sigo trabajando como cuidadora, pero ahora soy mucho más observadora. He visto otros casos sospechosos. Familiares que aíslan a sus parientes, que controlan demasiado sus medicamentos, que inventan síntomas que los médicos no pueden confirmar. Andrés tuvo suerte. Yo llegué a tiempo y pude reconocer las señales. Pero, ¿cuántas personas están ahí afuera, conscientes, pero prisioneras, siendo cuidadas por alguien que prefiere tenerlas destruidas antes que perderlas? Miguel conoció a Elena en el trabajo. Ella era nueva en contabilidad. Tenía una sonrisa tímida y el cabello más hermoso que había visto, castaño rojizo, ondulado, que brillaba bajo las luces. Al principio solo la observaba desde su escritorio, memorizando cada gesto, cada movimiento de su cabeza, cuando se apartaba el pelo del rostro, cuando estaba concentrada, cuando fruncía el ceño con suavidad al leer un informe. Encantaba disfrutar su perfume suave, que se quedaba flotando incluso cuando ella ya había pasado. Pronto dejó de ser solo curiosidad. Comenzó a seguirla sin que ella lo notara. Primero hasta la estación del metro, luego hasta la puerta de su edificio. Anotó en una libreta los horarios en que salía, el café donde pedía siempre un capuchino con extra de canela, las calles que prefería caminar incluso si eran más largas. Elena vivía sola en un edificio de 3 pisos. Miguel no tardó en alquilar un apartamento justo enfrente. Así, cada noche podía verla llegar desde su ventana. Las primeras rosas llegaron un lunes de febrero, siempre rojas, siempre sin tarjeta, colocadas frente a su puerta antes de que amaneciera. Luego vinieron las cartas, hojas de papel crema escritas con una caligrafía limpia, donde hablaba de un amor profundo, predestinado, aunque nunca firmaba. Elena comenzó a mostrar inquietud. Miraba a ambos lados antes de abrir la puerta. Caminaba más rápido hacia su coche. A veces se detenía de golpe en la calle, como si sintiera que alguien la observaba. Pero nunca pensó en Miguel. En la oficina él seguía siendo el hombre callado de sistemas,
el que apenas hablaba más allá de un buenos días. Hasta esa noche lluviosa, Elena salió tarde, con el cabello pegado por la humedad y un paraguas roto en la mano. El estacionamiento subterráneo estaba casi vacío. Los charcos reflejaban los tubos de luz que parpadeaban, como si algo respirara en ellos. Miguel la esperaba junto a una columna, las manos sudando dentro de sus bolsillos. Elena, espera, necesito hablar contigo, dijo, saliendo de las sombras. Ella lo miró sin reconocerlo al principio. Luego, su rostro cambió. Los ojos se abrieron. La respiración se aceleró. Dio media vuelta y comenzó a correr hacia su coche. «Por favor, solo quiero explicarte», gritó él corriendo tras ella. La alcanzó antes de que metiera la llave en la cerradura. La sujetó por los hombros. «No te voy a hacer daño, solo escúchame». Ella gritó, un grito agudo, desesperado, que rebotó contra las paredes del estacionamiento como un animal atrapado. Miguel intentó silenciarla tapándole la boca, pero en el frenesí del forcejeo, sus manos se aferraron a su cuello. No pensó en soltarla, y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. El silencio llegó tan rápido que Miguel tardó en entenderlo. Miró a su alrededor. Nadie, ni un auto en movimiento. La llevó a su camioneta, con pasos firmes, como si fuera un rescate y no lo contrario. En el asiento trasero, su cuerpo parecía más frágil que nunca. Desde el teléfono de Laura, salió un único mensaje a todos sus contactos. «Me voy por una emergencia familiar. No me busquen». La llevó a una casa de los abuelos paternos, a las afueras de la ciudad, un lugar que llevaba meses preparando. Las paredes recién pintadas, un tocador antiguo de madera, y en un rincón, un congelador industrial comprado de segunda mano. Miguel colocó a Elena allí, sobre una manta, acomodando su vestido para que no se arrugara. Le peinó el cabello, le limpió su carita mojada los días siguientes. Miguel subía cada noche. Sacaba el cuerpo del frío, le cepillaba el cabello con movimientos lentos, le contaba lo que había hecho en la oficina. A veces le leía poemas, otras simplemente se quedaban mirándola, respirando en silencio. Pasaron las semanas. La policía investigó, pero el mensaje desde su teléfono y la ausencia de señales de violencia en su apartamento les hicieron pensar que Elena se había marchado por voluntad propia. El caso quedó archivado. Miguel vivía tranquilo, con su secreto allí arriba. 2 años después conoció a Margarita, una enfermera de mirada directa y carácter fuerte. No se parecía a Elena, y tal vez por eso le atrajo. Con ella podía salir, reír, aparentar ser un hombre normal. Se casaron a los 6 meses. Cuando Margarita se mudó, elogió el tamaño de la casa, los techos altos, la luz que entraba por las ventanas. Miguel había cambiado la cerradura del ático y había instalado un sistema de seguridad. «Es solo para almacenamiento», dijo cuando ella preguntó por qué no podía entrar. Las pesadillas comenzaron pronto. Margarita soñaba con una mujer de cabello castaño rojizo y labios morados que le susurraba desde un lugar frío y oscuro. A veces, al despertar, creía sentir un olor dulce, como rosas marchitas. Un día, revisando el sótano, encontró una caja llena de fotografías. La mujer de los sueños estaba en todo, siempre con la misma sonrisa tímida. En el reverso de una, en una caligrafía impecable, leyó: «Elena, mi amor eterno». Esa noche, Margarita enfrentó a Miguel. Él dijo que Elena había sido su novia y que había muerto en un accidente. «No puedo deshacerme de sus cosas», explicó, con voz baja. Margarita no insistió, pero la inquietud creció. Cuando Miguel viajó por trabajo, Margarita aprovechó. Forzó el cajón de su escritorio y encontró las llaves del ático. Subió las escaleras, con el corazón a 1000. Notó que el aire allí estaba helado, como si la habitación respirara
un invierno perpetuo. La luz fluorescente reveló un espacio ordenado hasta lo enfermizo, el tocador con cepillos, paredes tapizadas con fotos de Elena, y en el centro, el congelador, vibrando con un zumbido grave. Margarita levantó la tapa. Elena estaba allí. Sus ojos vidriosos la miraban desde el hielo, el cabello perfectamente peinado, un vestido de seda azul que parecía nuevo. La piel azulada tenía la quietud de la porcelana. Margarita retrocedió. La tapa cayó con un golpe sordo. Bajó las escaleras a tropiezos. Llamó a la policía con las manos temblando. Cuando Miguel regresó, las sirenas pintaban la fachada de rojo y azul. En el umbral los agentes lo esperaban, con las manos en el cinturón y miradas que no daban espacio a dudas. Él no forcejeó. Caminó hacia ellos con una calma inquietante, como si supiera que todo debía terminar así. Ella me necesitaba, dijo, antes incluso de que le preguntaran algo, afuera. El mundo la iba a destruir. Yo solo la preservé, para que siempre fuera mía. Los policías no respondieron. Mientras lo esposaban, Miguel giró la cabeza hacia el ático. Una media sonrisa se dibujó en su rostro, como si estuviera despidiéndose. En ese instante, a Margarita le pareció sentir un aroma súbito a rosas frescas. Y juraría que, desde la ventana cerrada, alguien la estaba mirando. En el juicio la sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares de Elena. Y Margarita, sentada al fondo con la mirada fija en él. Miguel se levantó cuando el juez le pidió que hablara. No titubeó. Ustedes piensan que yo soy un monstruo, dijo, con su voz grave pero serena. Pero yo solo hice lo que nadie más tuvo el valor de hacer, protegerla. Se inclinó hacia el micrófono. Desde niño entendí que el mundo arruina lo que es hermoso. Mi madre era perfecta. Sonrisa suave, olor a jazmín, hasta que mi padre la dejó y vi cómo cada día se marchitaba un poco más. Me fueron quitando todo, pedazo a pedazo, y yo solo pude mirar. Tenía 8 años cuando prometí que, si alguna vez encontraba algo así de puro, no dejaría que nadie lo tocara. Hizo una pausa, nadie se movía. Cuando conocí a Elena, supe que era ella, la única. Pero ustedes no entienden. Allá afuera la hubieran dañado. Y yo no podía permitirlo, así que la preservé. La mantuve intacta, su cabello, su piel, su sonrisa, como el primer día que la vi. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Si eso me hace culpable, entonces soy culpable. Pero Elena sigue siendo perfecta, y lo será para siempre. Hola, mi nombre es David, y quiero contarles algo que me pasó en unas vacaciones de verano. Yo sé que suena como una historia inventada, pero les juro que todavía no puedo dormir bien cuando me acuerdo. Todo empezó cuando mis padres decidieron que era hora de que conviviera más con la familia, y me arrastraron a un hotel todo incluido. Yo solo quería quedarme en casa jugando videojuegos, pero ahí estábamos. El hotel era de esos grandes, con 5 pisos y como 200 habitaciones. Estaba lleno de familias y parejas mayores. Yo me aburría como una ostra, así que empecé a observar a la gente. Es algo que hago cuando no tengo nada mejor que hacer. Inventar historias sobre los huéspedes, imaginar sus vidas. Fue el segundo día cuando los vi por primera vez. Ella era una mujer de unos 50 años, cabello teñido de rubio, siempre bien vestida con blusas coloridas y pantalones blancos. Él estaba en silla de ruedas, un hombre que parecía de la misma edad, con gafas oscuras que nunca se quitaba. Llevaba la cabeza ligeramente ladeada hacia adelante, como si estuviera medio ido. Lo que me llamó la atención fue que ella siempre hablaba por él. Disculpen, mi esposo tomó mucho anoche y está descansando, le decía a los meseros cuando preguntaban qué quería beber. Él va a tomar jugo de naranja, ¿verdad, amor? Y le daba palmaditas en la mano. El tipo nunca respondía, nunca movía la cabeza.
Nunca parecía reaccionar a nada. Al principio pensé que tal vez estaba muy enfermo. Mi abuelo había tenido un derrame cerebral y a veces se quedaba así, como ausente. Pero algo no encajaba. El hombre estaba demasiado quieto, demasiado rígido. Durante los primeros días, los veía en el desayuno, en la piscina, en el restaurante. Siempre la misma rutina. Ella hablaba por los dos, lo empujaba en la silla, le acomodaba la ropa, le limpiaba la boca con servilletas, aunque él no comiera nada visible. Pobrecito, está muy cansado hoy, le decía a cualquiera que los mirara demasiado tiempo. Empecé a seguirlos discretamente, no de manera acosadora, solo curiosidad adolescente. Tomaban el ascensor hasta el cuarto piso, habitación 412. Ella siempre cargaba una bolsa grande de lona que mantenía cerrada. El quinto día decidí bajar a la piscina muy temprano, como a las 6 de la mañana. Pensé que tendría lugar para mí solo, pero ellos ya estaban ahí. Ella tenía la silla posicionada bajo una sombrilla y estaba aplicándole protector solar en la cara al hombre. Me escondí detrás de una columna y los observé. Ella le untaba el protector con movimientos mecánicos, como si estuviera encerando un mueble. Le habló durante todo el proceso, pero él no respondía. Ni siquiera parpadeaba. Eso me extrañó mucho. Cualquier persona, por más enferma que esté, parpadea. Es algo automático. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en las gafas oscuras, en la postura rígida, en la falta de reacciones. Decidí que al día siguiente investigaría más. Me levanté a las 5 de la mañana y me fui al lobby. Fingí que estaba esperando a mis padres para salir temprano. Desde ahí tenía vista completa del área de desayuno y los ascensores. A las 6:30, ella bajó sola. Cargaba la bolsa de lona y se dirigió directamente al buffet. Llenó 2 platos, uno con frutas y yogurt, otro con huevos revueltos y tostadas. Después subió en el ascensor. Esperé 10 minutos y subí. El cuarto piso estaba silencioso. Caminé hasta la habitación 412 y pegué la oreja a la puerta. Escuché su voz, pero solo la de ella. Hablaba como si mantuviera una conversación normal. ¿Te gustó el desayuno, amor? Sí, ya sé que prefieres los huevos más cocidos. Mañana le digo al chef. Luego silencio. No, no creo que llueva hoy. Podemos quedarnos en la piscina como te gusta. Más silencio. Era como escuchar una llamada telefónica donde solo oyes a una persona, excepto que no había teléfono. Bajé corriendo y me fui a la piscina. Mis padres ya estaban levantados y me preguntaron dónde había estado. Les dije que había salido a caminar. Una hora después, ellos aparecieron. Ella empujaba la silla con el hombre en la misma posición de siempre. Lo colocó en su lugar habitual y se fue a buscar bebidas. Aproveché ese momento. Me acerqué a la silla, como si fuera a pasar de largo, pero me detuve justo al lado del hombre. Tenía la piel muy pálida, casi grisácea. Las manos estaban perfectamente colocadas sobre los bordes acolchados de la silla sin movimiento alguno. Disculpe, señor, le dije en voz baja. Nada. ¿Se encuentra bien? Ni un músculo se movió. Me agaché un poco y traté de ver detrás de las gafas oscuras, pero el cristal era tan opaco que apenas distinguía un destello opaco donde deberían estar sus ojos. El olor me golpeó. Era una mezcla de químicos de hospital con un dulzor empalagoso, como flores podridas. Cuando la luz se coló por un instante, vi algo moverse bajo la piel de su mejilla. Y luego, como si estuviera hecha de cera caliente, un trozo comenzó a deslizarse hacia abajo, dejando al descubierto una carne grisácea, brillante, que no parecía humana. Él no se inmutó, ni siquiera parpadeó. ¿Qué haces, hijo? Me enderecé de inmediato. Ella había regresado con 2 piñas coladas. Solo le estaba preguntando la hora a su esposo. Mentí. Ay, pobrecito, está muy cansado hoy. Anoche no durmió bien. ¿Verdad, amor? Le dio palmaditas en la mano. La mano no se movió para nada.
Esa tarde decidí hacer algo más arriesgado. Esperé hasta que salieran de su habitación para ir a cenar y subí al cuarto piso. Había visto suficientes películas para saber que las cerraduras de hotel no son muy seguras. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. El cuarto olía fuerte a esos químicos que había detectado antes. Las cortinas estaban cerradas y había poca luz. En el baño vi la bolsa de lona abierta. Estaba llena de frascos pequeños con etiquetas que no pude leer bien en la penumbra, pero reconocí algunas palabras. Alcohol etílico, glicerina y otros más. En la cama había ropa del hombre perfectamente doblada, como si fuera un uniforme que se guarda para el día siguiente. Salí de ahí inmediatamente. Esa noche busqué en internet qué eran esos químicos. Todos aparecían relacionados con conservación de tejidos biológicos, embalsamamiento, y una palabra que me heló la sangre. Taxidermia. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía al hombre inmóvil, las gafas oscuras, la posición demasiado perfecta de sus manos. Al día siguiente los busqué en el desayuno. Ahí estaban, en su mesa habitual. Decidí sentarme en la mesa de al lado, fingiendo leer un libro. Fue entonces cuando la escuché. Una señora mayor se había acercado a saludarlos. ¡Qué matrimonio tan bonito! Se ven muy enamorados. ¡Ay, sí! Llevamos 30 años juntos, respondió la mujer. Él está un poco enfermo últimamente, pero yo lo cuido muy bien. ¿A qué se dedican? Yo soy taxidermista, dijo con naturalidad. Tengo mi propio taller. Mi especialidad son las piezas grandes, ¿sabe? Venados, osos. Mi esposo siempre dice que tengo manos de artista. La señora mayor hizo algunos comentarios educados y se fue. Yo me quedé paralizado, una taxidermista. Una mujer que se dedicaba a preservar animales muertos para que parecieran vivos. El resto del día, no pude quitarme de la cabeza esa conversación. Observé al hombre con nuevos ojos, la falta total de reacciones, la piel grisácea, el olor a químicos. Esa noche le conté todo a mis padres. David, eso es una tontería, me dijo mi mamá. Tienes demasiada imaginación. Pero mamá, el tipo nunca se mueve, nunca come. Nunca habla. Estará muy enfermo, hijo. Hay personas que quedan así después de accidentes o enfermedades. Mi papá fue más directo. Deja de molestar a esa pobre señora. Bastante tiene con cuidar a su esposo enfermo. Pero yo sabía lo que había visto y lo que había escuchado. El último día decidí tomar una foto. Necesitaba evidencia. Esperé hasta que ella se fuera al baño y me acerqué con el celular. Logré tomarle una foto de cerca antes de que regresara. Cuando llegué a mi habitación y amplié la imagen, pude ver lo que las gafas oscuras habían estado ocultando. Los ojos estaban cerrados, pero no cerrados como cuando alguien duerme. Cerrados como cuando están cosidos. Le enseñé la foto a mis padres, pero ellos dijeron que estaba muy borrosa, que no se veía nada claro. Creo que no querían ver lo que yo estaba viendo. Regresamos a casa al día siguiente. Mis padres pensaron que había sido una buena experiencia familiar, que había madurado durante el viaje. Durante las siguientes 2 semanas después de mi viaje, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Busqué en internet noticias sobre hombres desaparecidos, pero no encontré nada. Traté de contactar al hotel para preguntar por ellos, pero me dijeron que no podían dar información sobre huéspedes. Durante esas semanas de búsqueda, encontré algo. Estaba buscando información sobre taxidermia. No sé por qué, supongo que necesitaba entender. Cuando encontré un foro donde taxidermistas profesionales intercambian técnicas y experiencias, había un hilo de discusión sobre proyectos no convencionales y límites éticos de la profesión. La mayoría de los comentarios eran sobre mascotas, pero hubo uno que me llamó la atención. Un usuario llamado
artista maestra. Había escrito: mi proyecto más ambicioso fue una pieza de tamaño real. Tomó meses de preparación y técnicas muy especializadas, pero el resultado fue perfecto. Nadie sospecha que no está vivo. Incluso viajamos juntos. El comentario tenía fecha de ese mismo año que viajé con mi familia. Ahora, cada vez que veo parejas mayores en restaurantes o centros comerciales, me fijo si uno de ellos se mueve demasiado poco. Me fijo si parpadean, me fijo si respiran. Juro que lo que viví que me va a perseguir para siempre. Después de un tiempo en una noche de insomnio, volví a buscar por internet sobre la mujer del hotel. Finalmente encontré una publicación vieja. Era un artículo pequeño sobre una taxidermista que había ganado un premio regional por su trabajo. La foto era de baja resolución, y en la única foto que había, estaba en un ángulo que no se reconocía. Pero estoy seguro de que era ella. Quise saber más, así que seguí buscando, hasta dar con otra nota del mismo diario, pero publicada 4 años antes de mi viaje. Era un obituario. El esposo de aquella mujer había muerto de un paro cardíaco. Me quedé mirando las fechas. Si él había muerto años antes, ¿con quién estaba cenando ella aquella noche en el hotel? Recordé entonces cómo él nunca se movió demasiado, cómo sus manos permanecían inmóviles sobre el mantel, y cómo ella de vez en cuando le acariciaba la mejilla con la misma ternura con la que un coleccionista acaricia una pieza valiosa. Entendí que para algunas personas el amor no termina con la muerte, a veces solo cambia de forma, y ella, después de todo, era una experta en preservar lo que no quería perder. Me llamo Andrea y tengo 22 años. Lo que voy a contarles pasó hace 8 meses. Pero todavía me despierto a las 3 de la mañana pensando en eso. He ido a terapia, he hablado con mis padres, he tratado de convencerme de que fue mi imaginación, pero sé lo que vi. Sé lo que pasó. Era diciembre del año pasado. Había terminado mi segundo año de universidad en Bogotá y necesitaba ir a Medellín a visitar a mi mamá. Ella estaba pasando por una depresión fuerte después del divorcio y no había podido venir para las fiestas navideñas como habíamos planeado. Compré un pasaje en el bus nocturno de las 11 de la noche. Era más barato que el de día y llegaría temprano en la mañana. La terminal estaba llena de gente cargando regalos y maletas, típico de esa época. El bus era uno de esos grandes, de 2 pisos, con asientos reclinables. Me tocó en la parte de abajo puesto 14A, junto a la ventana. Prefiero ventana porque puedo apoyar la cabeza y dormir mejor durante viajes largos. Subí y busqué mi asiento. Ya había un hombre sentado en el 14B, el puesto de al lado. Era mayor, como de unos 60 años, muy bien vestido con camisa y chaqueta a pesar del calor. Tenía el cabello gris perfectamente peinado y usaba unos anteojos de marco dorado. Buenas noches, me saludó cuando me senté. Tenía una sonrisa amable y voz calmada. Buenas noches, le respondí. Mientras el bus se llenaba, él sacó un libro y se puso a leer. Yo puse mis audífonos y traté de acomodarme para dormir. Pero estaba nerviosa por el viaje y por ver a mi mamá en ese estado. El bus salió puntual. Bogotá se veía bonita desde la ventana, todas las luces navideñas y el tráfico de gente haciendo compras de última hora. Como a los 30 minutos, el hombre cerró su libro y me habló. ¿Primera vez viajando sola de noche? No, ya he viajado antes, le dije. Voy a ver a mi mamá. Ah, qué lindo. La familia es lo más importante. Yo viajo con mi esposa. Miré alrededor, pero no vi a ninguna mujer mayor cerca. ¿Dónde está sentada? Más adelante. Ella no puede viajar en la parte de atrás porque se marea. Siempre le ha pasado, desde que la conozco. Me contó que se llamaba Hernán y que llevaban casados 35 años. Había conocido a su esposa Cecilia en una fiesta de fin de año cuando los dos tenían 25 años.
Fue amor a primera vista, me dijo. Bailamos toda la noche y al final me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo. Yo le prometí lo mismo. La forma como lo contaba era linda, pero había algo en su tono que me incomodaba un poco. Hablaba de su esposa en tiempo presente, pero como si estuviera recordando algo muy lejano. ¿A dónde van?, le pregunté. A Medellín también. Visitamos cada año por estas fechas. Es tradición nuestra. Durante la siguiente hora, me siguió contando historias de su matrimonio, cómo habían viajado por toda Colombia, cómo ella siempre empacaba demasiada ropa, cómo él le llevaba flores todos los viernes. Hicimos una promesa, me dijo en un momento, que nunca nos íbamos a separar, ni a distancia, ni el tiempo, ni siquiera la muerte nos iba a separar. La forma como dijo, ni siquiera la muerte, me dio escalofríos. Se rió después, como si fuera una broma romántica, pero el tono no era de broma. Perdón, le dije, pero tengo sueño. Creo que voy a tratar de dormir un rato. Por supuesto, niña. Descansa. Me puse los audífonos y cerré los ojos. El movimiento del bus y el ruido del motor me relajaron un poco. Logré quedarme dormida por algunos ratos, pero me despertaba cada vez que el bus frenaba o tomaba una curva muy cerrada. Como a las 2 de la mañana, el bus paró en una estación de servicio para que la gente fuera al baño y comprara algo de comer. La mayoría de pasajeros se bajaron. Voy al baño, me dijo Hernán. Puedes cuidar mi asiento. A veces cuando uno se baja, otra gente se sienta sin darse cuenta. Claro, no hay problema. Se levantó y caminó hacia la parte delantera del bus. Lo vi bajar por la ventana. Aproveché para estirarme y revisar mi celular. Tenía algunos mensajes de mi mamá preguntando a qué hora llegaba. Esperé y esperé, pero Hernán no regresaba. Vi a los otros pasajeros subiendo de nuevo al bus. El conductor pitó 2 veces, que era la señal de que íbamos a seguir. Miré por la ventana hacia la estación de servicio, pero había mucha gente. No lo vi por ninguna parte. El bus arrancó. ¿Y el señor que estaba ahí? Le pregunté a la señora que estaba sentada del otro lado del pasillo. ¿Cuál señor, mijita? El que estaba sentado aquí al lado mío. Un señor mayor, de pelo gris. Me miró extraño. Yo he estado despierta todo el viaje y no he visto a ningún señor sentado ahí. Eso me confundió mucho. Tal vez no había puesto atención, o tal vez había estado durmiendo cuando él se sentó al principio del viaje. Pero me quedé preocupada. ¿Qué había pasado con Hernán? Se había bajado en esa parada por alguna razón. Se había subido al bus equivocado cuando regresó del baño. Me acordé de que había mencionado a su esposa. Decidí buscarla y preguntarle qué había pasado. Caminé por el pasillo hacia adelante, revisando asiento por asiento. Había varias mujeres mayores, pero ninguna parecía estar esperando a alguien o buscando a su esposo. En la quinta fila había una señora de pelo blanco que estaba despierta, mirando por la ventana. Parecía de la edad apropiada para ser la esposa de Hernán. Disculpe, señora, le dije. ¿Usted es Cecilia?, me miró sorprendida. Sí, soy Cecilia. ¿Por qué? Su esposo Hernán estaba sentado al lado mío. Se bajó en la última parada y no regresó. El bus ya arrancó y estoy preocupada. La expresión de su cara cambió completamente. Se puso muy pálida y me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Mi esposo? Sí, Hernán. Me dijo que usted estaba sentada adelante porque no le gusta viajar atrás. Cecilia se quedó callada por un momento muy largo. Después habló muy despacio. Mi esposo murió hace 3 años en un accidente de bus. Íbamos en este mismo viaje, a Medellín por Navidad. El bus se volcó en una curva cerca a La Dorada. Se me heló la sangre. Él estaba sentado en el asiento 14B, continuó. Yo me salvé porque estaba adelante, como siempre. Él no tuvo tanta suerte. Eso no es posible, le dije.
Yo estuve hablando con él por 2 horas. Me contó de ustedes, de cómo se conocieron, de la promesa que se hicieron. Cecilia empezó a llorar silenciosamente. ¿Qué promesa?, me preguntó. Que nunca se iban a separar. Ni siquiera en la muerte. Ella lloró más fuerte. Esa fue la promesa que nos hicimos el día que nos casamos. Susurró. Hernán siempre decía que me iba a acompañar a todos lados, sin importar qué pasara. Regresé a mi asiento temblando. El puesto 14B estaba vacío, como había estado todo el viaje según la señora del otro lado. Pero yo había hablado con él, había sentido su presencia, había escuchado cada palabra que me había dicho. No pude dormir el resto del viaje. Me quedé despierta mirando el asiento vacío, esperando que Hernán apareciera en cualquier momento para decirme que todo había sido una confusión. Pero no pasó. Llegamos a Medellín a las 6 de la mañana. Cecilia se bajó del bus llorando. Antes de irse, se acercó a mí. Cada año hago este viaje en la fecha del accidente, me dijo. Es mi forma de recordarlo. Nunca había pasado algo así. ¿Qué cosa? Que alguien más lo viera. Se fue sin decir nada más. Yo me quedé sentada en el bus vacío, tratando de procesar lo que había pasado. El conductor se acercó para preguntarme si me iba a bajar. El asiento de al lado, le pregunté. ¿Viajó alguien ahí? No, niña. Ese asiento no se vendió. De hecho, es raro. Pero nunca vendemos el 14B. En este viaje ha pasado cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? Pasajeros que dicen que hay alguien sentado ahí, pero cuando revisamos no hay nadie. Una vez, una señora insistía en que un hombre le estaba hablando desde ese asiento, pero estaba completamente vacío. Me bajé del bus con las piernas temblando. Durante los siguientes días, mientras estuve con mi mamá, no pude dejar de pensar en Hernán. Busqué en internet noticias sobre el accidente que había mencionado Cecilia. Encontré un artículo de hace 3 años sobre un bus que se había volcado cerca de La Dorada. Había una lista de víctimas. Hernán Ramírez, 58 años, había muerto en el asiento 14B. La foto que acompañaba el artículo era exactamente el hombre con quien yo había hablado. Cuando regresé a Bogotá, tomé avión. No pude subir a un bus de nuevo, pero la historia no termina ahí. El mes pasado tuve que viajar a Medellín otra vez por un trabajo. No tenía dinero para el avión, así que no me quedó más remedio que tomar bus. Compré el pasaje de día, no de noche. Pensando que eso haría la diferencia, me tocó el asiento 12A. El 14B estaba 2 filas atrás. Durante todo el viaje, sentí una presencia extraña, como si alguien me estuviera mirando. Varias veces me volteé para mirar hacia el asiento 14B, pero siempre estaba vacío. A mitad del viaje, una niña de unos 8 años que iba con sus papás, empezó a llorar. ¿Qué pasa, amor?, le preguntó su mamá. El señor de atrás me está mirando, dijo la niña. El señor de los anteojos dorados. Los papás miraron hacia atrás. No había nadie. No hay ningún señor, mi amor. Sí hay, insistió la niña. Está sentado en esa silla y no deja de mirarme. Me da miedo. Yo sabía exactamente de qué asiento estaba hablando. El conductor tuvo que parar el bus porque la niña no dejaba de llorar. Los papás pensaron que era por el mareo, pero yo sabía que no era eso. Cuando llegamos a Medellín, la niña había dejado de llorar, pero se negaba a mirar hacia atrás. Al bajarme, le pregunté al conductor si había tenido problemas con el asiento 14. ¿Usted también?, me dijo. Es la 3ª vez este mes que pasa algo así. Siempre niños que dicen que ven a alguien ahí. ¿Han pensado en quitar ese asiento? La empresa no quiere. Dicen que son supersticiones. Hace 2 semanas decidí investigar más. Contacté a Cecilia a través de mensaje porque yo le había pedido su número en el bus. La vez que me sucedió eso al principio, no quería hablar conmigo, pero cuando le expliqué lo que había pasado con la niña, aceptó reunirse conmigo. Me contó cosas que no sabía sobre Hernán.
que después del matrimonio se había vuelto muy posesivo, que no le gustaba que ella saliera sola o que hablara con otras personas. Que siempre decía que si él moría primero, iba a encontrar la manera de seguir cuidándola. Los últimos años de su vida se obsesionó con la idea de la muerte, me dijo. Leía libros sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre fantasmas, sobre formas de comunicarse desde el más allá. ¿Usted cree que él realmente está ahí? No lo sé, pero sé que cada vez que hago ese viaje, siento que me está acompañando. Y ahora que otras personas lo han visto, estoy segura. ¿Por qué sigue haciendo el viaje si le da miedo? Porque fue nuestra promesa, y porque tengo miedo de lo que pueda pasar si dejo de ir. Esa noche no pude dormir. Cecilia me había dado una información que me aterrorizaba. Hernán había muerto tratando de llegar hasta ella durante el accidente. Según los investigadores, había desabrochado su cinturón de seguridad y había intentado caminar hacia adelante cuando el bus empezó a volcarse. Lo encontraron en el pasillo, no en su asiento. Había muerto tratando de reunirse con Cecilia. Y ahora, 3 años después, seguía intentando hacer lo mismo. La semana pasada llamé a la empresa de buses. Les conté toda la historia, pero no me creyeron. Me dijeron que eran coincidencias y supersticiones de los pasajeros. Pasó un tiempo y logré convencerme de que todo había quedado atrás. Pero una noche, mientras revisaba Facebook, me encontré con una publicación que me dejó helada. Era una nota de un medio local. Mujer de 53 años, es hallada muerta en un bus rumbo a Medellín, en la madrugada de Navidad. El artículo decía que se trataba de Cecilia Ramírez Ochoa, y que, cada año, ella hacía ese viaje para honrar la memoria de su esposo, fallecido en un accidente hace unos años atrás. Pero esa vez, nunca llegó a su destino. Los pasajeros aseguraron que, antes de la medianoche, la vieron dormida en su asiento. Al amanecer, estaba sin vida. No necesité leer más. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras comenzaron a bailar. Sentí que lo entendía todo. Él no soportó que ella siguiera viviendo sin él. La esperó, paciente, año tras año, hasta encontrar la forma de llevársela con él. Y ahí entendí que hay amores que no saben morir. Se aferran como raíces negras a lo más hondo de uno, absorbiendo la poca luz que queda. Amores que, cuando la vida se les escapa, buscan tu piel, tu aliento, tu latido, y te reclaman como un trofeo. No es devoción, es hambre disfrazada de cariño. Sí, te erizó la piel esta historia. Déjame tu like y tu comentario en Callejón 369. Tu voz también cuenta. Activa la campana para no perderte el próximo relato. Quién sabe, quizás la próxima historia sea la tuya. Gracias por quedarte hasta el final. Un saludo y que en paz descanse.